Hablemos de un tema que es crucial, el dolo. En derecho civil es uno de esos conceptos que aparecen por todas partes. Y en el examen de grado, bueno, dominarlo no es opcional, es una obligación. Así que en los próximos minutos vamos a hacer algo más que repasar la materia. Vamos a construir la estructura de respuesta perfecta, esa que la comisión quiere escuchar. Y es que, ¿saben qué pasa con el dolo? La forma en que se responde, la estructura, es tan, pero tan importante como el fondo. Lo que vamos a ver ahora está pensado justamente con ese enfoque, el que esperan los profesores. Y todo, pero absolutamente todo arranca desde el mismo punto, su definición legal. Ok, vamos al grano. La primera pregunta que casi con un 95% de seguridad va a aparecer es ¿qué es el dolo? Y la respuesta tiene que empezar siempre, sí o sí, por la definición del Código Civil. No hay otra opción. Ese es el punto de partida. No es negociable. Aquí la tienen, la definición del artículo 44. Esta frase es el ancla de todo lo que vamos a construir. La intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. Es fundamental tenerla clara. Y ojo, un detalle importante. Cuando el código dice injuria, no se refiere solo al insulto, sino que lo usa en un sentido amplio, como sinónimo de daño, de perjuicio. Ahora bien, aquí viene el salto de calidad. Lo que de verdad distingue una respuesta buena de un excelente es poder conectar esta única definición con sus diferentes caras, con cómo se manifiesta en la práctica, porque el concepto del artículo 44 es siempre el mismo, pero actúa, por así decirlo, en tres escenarios distintos. Y esto nos lleva de cabeza a la estructura clave de todo el tema, la famosa teoría tripartita. Mucha atención aquí, porque este es el mapa mental que hay que tener, como se dice, grabado a fuego. Si la pregunta es sobre el dolo, la respuesta tiene que fluir naturalmente por esta triple acepción. Es lo primero que la comisión va a evaluar, la estructura del pensamiento, desde el minuto 1. Entonces, ¿cuáles son estas tres caras? Bueno, primero lo tenemos como un vicio del consentimiento, ¿cierto? O sea, en la etapa de formación, antes de que el acto jurídico siquiera nazca. Segundo, aparece como un agravante en la responsabilidad contractual. Esto es durante la vida del contrato, cuando un deudor incumple, pero con intención. Y tercero, lo encontramos como el elemento central de un delito civil, ya en el campo extracontractual, cuando hay una intención directa de causar un daño. Ahora, de estas tres áreas, hay una donde la comisión casi siempre va a meter el bisturí para profundizar. Y es esta, el dolo como vicio del consentimiento. Este es el escenario clásico, el de manual, y aquí los requisitos hay que manejarlos con una precisión de cirujano. Porque en este contexto, el dolo es mucho más que una simple mala intención. No, estamos hablando de un engaño activo, de lo que la doctrina llama una maquinación fraudulenta. La ley no va a sancionar cualquier pequeña astucia entre las partes, para nada. Sanciona un engaño que cumple con requisitos súper estrictos. Y son esos requisitos, justamente, los que van a definir la sanción. Y aquí están. Son dos requisitos y son copulativos, o sea, se tienen que dar los dos juntos sí o sí. Primero, que el dolo sea determinante. ¿Qué significa esto? Simple, que sin ese engaño la persona no habría contratado. Fue la razón principal. Y segundo, que sea obra de una de las partes. En un contrato bilateral, el engaño tiene que venir de la contraparte. Si viene de un tercero, la regla general es que el contrato se mantiene. Ojo, si falta uno de estos dos, ¡puf!, todo el escenario legal cambia por completo. Y esto nos lleva directamente a la consecuencia lógica de todo esto. Aquí está la distinción clave, la que define el futuro del acto jurídico. Porque dependiendo de si se cumplen o no esos dos requisitos, vamos a estar frente a un dolo principal o a un dolo incidental. ¿Y la sanción? Bueno, la sanción no podría ser más diferente. Miren, esta tabla lo deja clarísimo. Si el dolo cumple con los dos requisitos, o sea, es determinante y es obra de una de las partes, entonces es dolo principal. Y la sanción, la más grave, nulidad relativa. Se puede anular el acto. Pero, ¿qué pasa si no fue determinante? Si la persona igual hubiera contratado, quizás en otras condiciones, pero hubiera contratado. Bueno, ahí estamos frente a un dolo incidental. Y la sanción cambia por completo. Ya no hay nulidad, solo indemnización de perjuicios. Repasemos esto porque es fundamental. El dolo principal, el que cumple los requisitos, le da a la víctima el poder de pedir que el acto jurídico se caiga, que quede sin efecto, que se anule. Es la sanción más potente que hay, porque ataca el corazón mismo del acto, su validez. Por otro lado, con el dolo incidental, la historia es muy distinta. El contrato sigue en pie.
Es perfectamente válido. La víctima no puede pedir que se anule. Lo que sí puede hacer es exigir una compensación, una indemnización por los daños que le causaron. Y esa demanda va a ir dirigida contra la persona que hizo el engaño. Y ojo, también contra cualquiera que se haya aprovechado de él. Perfecto. Ahora, para pasar de una respuesta buena a una sobresaliente, hay que manejar dos reglas de oro que siempre están dando vueltas en torno al dolo. Son esas preguntas clásicas que los profesores usan para ver quién de verdad domina el tema. Primera regla de oro, la prueba. Y aquí la regla es tajante. El dolo no se presume. Jamás. Siempre, pero siempre, tiene que probarlo la persona que dice haber sido engañada. Esto es todo lo contrario a la buena fe, que, como sabemos, sí se presume. Es una consecuencia directa de ese gran principio de buena fe que recorre todo el Código Civil. Y la segunda regla de oro, que es una pregunta de examen clásica, tiene que ver con el perdón del dolo, con su condonación. Y aquí hay que hacer una distinción súper importante. Una cosa es perdonar un dolo que ya pasó, que ya se cometió y que la víctima conoce. Eso se puede hacer. Pero otra cosa muy distinta es perdonar el dolo que podría ocurrir en el futuro. Y ahí el artículo 1465 es categórico. Una cláusula en un contrato que diga, te perdono el dolo que me puedas hacer más adelante, es nula. Nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque tiene objeto ilícito. ¿Listo? Entonces, para cerrar y que todo esto quede bien amarrado, hagamos un repaso final, un resumen estratégico con los puntos que no se pueden olvidar. Con estos tres pilares, de verdad que se tiene el 90% del tema cubierto y, más importante, estructurado de manera impecable. A ver, recordemos. Primero, la triple acepción, que es nuestro gran mapa mental. Segundo, los dos requisitos para que el dolo vicie el consentimiento. Y tercero, la gran distinción entre dolo principal e incidental, que se define por su sanción. Esa es la secuencia, ese es el flujo lógico para dar una respuesta de 10. Y ya para cerrar, una última reflexión. Al final, estudiar el dolo tan a fondo nos sirve para entender, por contraste, lo importante que es su contraparte, la buena fe. Todo nuestro derecho privado en el fondo está construido sobre la idea, sobre la presunción de que la gente actúa correctamente. El dolo es la excepción, es la enfermedad, la patología que el sistema tiene que saber identificar y, por supuesto, sancionar con toda la fuerza. Hola a todos. Vamos a meternos de lleno con un concepto que es, sin duda, una pieza clave en el derecho civil chileno. Y no solo eso, a menudo es un punto de inflexión en el examen de grado. Hablamos, por supuesto, del dolo. A ver, para que nos hagamos una idea de su importancia, imaginad que 9 de cada 10 veces que os enfrentéis al examen de grado, este tema va a salir. Así de claro. Ese es el peso que tiene el dolo. Por lo tanto, dominarlo no es que sea una opción, es una absoluta necesidad. Y ojo, hay que estar especialmente preparados para las preguntas de examinadores como Luis Bustamante, Juan Andrés Orrego, Macarena Olea, Isabel Wig y Joaquín Reyes, que suelen incidir mucho en esta materia. Vale, para abordar esto de forma estratégica vamos a seguir una ruta muy clara. Empezaremos con lo básico, el concepto y su famosa triple acepción. Luego veremos los requisitos para que sea vicio del consentimiento, distinguiremos entre dolo principal e incidental y para rematar nos meteremos en temas más técnicos como la prueba y la condonación. Cerraremos con una síntesis para que quede todo bien atado. Muy bien, pues vamos al lío. Empezamos por el principio, el concepto y la triple acepción del dolo. Esto es la base, el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. Hay que tenerlo clarísimo. Pregunta número 1. Probabilidad, 95%. Atentos, porque es altísima. ¿Profesores que la suelen hacer? Pues Juan Andrés Orrego, Luis Bustamante y Macarena Olea principalmente. La pregunta es, ¿qué es el dolo? Y esta es la clásica, la que casi siempre abre el interrogatorio sobre este tema. Es la puerta de entrada a toda la materia, así que la respuesta tiene que ser impecable. Bien, la respuesta del libro, la que todo el mundo debe saber de memoria, está en el artículo 44 del Código Civil. Pero, y esto es importante, una respuesta de 10, una respuesta excelente, no se queda solo ahí. Hay que demostrar que se entiende de verdad, y eso pasa por explicar de inmediato sus 3 aplicaciones en el derecho civil. Aquí está la clave, la famosa triple acepción. Vamos a verla. Primero, el dolo como vicio del consentimiento, dentro de la teoría del acto jurídico. Segundo, como agravante de la responsabilidad en las obligaciones contractuales. Esto lo tenemos en el artículo 1558. Y tercero, como elemento del delito civil en la responsabilidad extracontractual según los artículos 2314 y 2329. Estas 3 caras del dolo hay que dominarlas.
Y aquí viene la parte estratégica. Es fundamental saber a quién se le está respondiendo. El profesor Orrego, por ejemplo, valora muchísimo la precisión al citar los artículos. En cambio, los profesores Bustamante y Olea quieren ejemplos claros y concretos. Así que, por ejemplo, profesor, si un vendedor altera el cuentakilómetros, el odómetro, de un vehículo para engañar al comprador, ahí tenemos un caso de libro de dolo como vicio del consentimiento. Perfecto. Ahora que tenemos la base, vamos a profundizar en su aplicación más habitual, la que más se pregunta en el examen: el dolo como vicio del consentimiento, como un vicio que afecta a la voluntad. Y con esto entramos de lleno en el núcleo de la materia. Pregunta número 2. Probabilidad 90%, ojo que es altísima también. Esta es una pregunta favorita de los profesores Bustamante, Orrego, Olea y Wick. La pregunta es, ¿cuáles son los requisitos para que el dolo vicie el consentimiento? Lo que nos piden aquí es que seamos muy precisos con las condiciones que se tienen que dar. Y es crucial recordar que son copulativas, es decir, deben cumplirse ambas para que el dolo llegue a invalidar el consentimiento. La respuesta está en el artículo 1458, que es muy claro. Exige dos requisitos y, como decíamos, son acumulativos. Primero, que el dolo sea determinante o principal. ¿Qué significa esto? Pues que sin esa maquinación, sin ese engaño, el contrato sencillamente no se habría celebrado. Y segundo requisito, que sea obra de una de las partes, no de un tercero. La observación estratégica aquí es ser tajante. Si falta uno de los dos requisitos, el consentimiento no se vicia. Punto. Y es fundamental recalcar que si el dolo viene de un tercero, tampoco vicia el consentimiento, solo dará lugar a una acción de indemnización de perjuicios. Por ejemplo, profesor, imagine que un vendedor enseña unos planos falsos de un terreno que indican que tiene acceso a un lago. Si esa fue la razón principal de la compra, está claro. El dolo es determinante y es obra de una de las partes. Por lo tanto, vicia el consentimiento. Muy bien, ahora viene una parte que es realmente interesante y que da mucho juego en el examen: la distinción entre los tipos de dolo y sobre todo sus diferentes sanciones. Y esta distinción nos lleva directamente a la siguiente pregunta clave. Pregunta número 3. Probabilidad 85%. Una probabilidad también muy alta. Los profesores Orrego, Descalzi y Reyes suelen insistir en este punto. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre dolo principal y dolo incidental? Aquí lo que se busca es que diferenciemos con total precisión entre ambos, poniendo el foco en sus efectos y, por supuesto, en sus consecuencias jurídicas, que son muy distintas. A ver, el punto crucial, la gran diferencia, está en la consecuencia, en la sanción. El dolo principal es tan grave que es el que te induce a celebrar el contrato. Sin él, no habrías contratado. Por eso, su sanción es la más dura, la nulidad relativa del acto. En cambio, el dolo incidental es diferente. No es que te lleve a contratar, sino que te lleva a contratar en condiciones peores, más desfavorables. Por eso su sanción no es la nulidad, sino la indemnización de perjuicios. Y aquí una observación estratégica muy importante. Hay que dejar claro que el dolo incidental no queda impune. Simplemente el ordenamiento jurídico le da un remedio distinto. Volvamos al ejemplo del coche con el odómetro manipulado. Por ejemplo, profesor, si el engaño fue lo que motivó la compra en sí misma, eso es dolo principal. Pero si la compra se hubiera hecho igualmente, aunque claro, a un precio más bajo de no haber existido el engaño, entonces estamos ante un dolo incidental. Vale, hasta aquí lo fundamental. Ahora vamos a subir un poco el nivel, a meternos con puntos más técnicos, que son los que de verdad demuestran un dominio profundo de la materia. Vamos con la pregunta número 4. Probabilidad 40%. La suelen plantear los profesores Olea y Bustamante. Y la pregunta es directa: ¿el dolo se presume? La respuesta, como regla generalísima, es un no rotundo. El artículo 1495 es categórico en esto. El dolo debe probarse. ¿Y por qué? Porque nuestro ordenamiento parte de la base contraria, protege el principio de buena fe que está consagrado en el artículo 707. Pero cuidado, la clave para una respuesta brillante no es quedarse en la regla general. La observación estratégica aquí es demostrar que se conocen las excepciones. Hay que decir, profesor, la regla general es que no se presume, pero existen casos excepcionales en que la propia ley sí lo presume. Por ejemplo, en la ocultación de un testamento, como dice el artículo 968, numeral quinto. Eso demuestra un conocimiento superior. Y llegamos a la última de las grandes preguntas sobre el dolo, una que de verdad pone a prueba la finura del análisis jurídico. Pregunta número 5. Probabilidad 50%. La formulan con frecuencia los profesores Bustamante y Orrego. La pregunta es, ¿se puede condonar el dolo? Y aquí la respuesta no puede ser un simple sí o no. Exige hacer una distinción que es fundamental. Hay que distinguir
Por un lado, tenemos el dolo futuro. Este no se puede perdonar jamás. Es una norma de orden público. Cualquier pacto, cualquier cláusula que intente perdonar un dolo que todavía no ha ocurrido, adolece de objeto de ilícito y, por tanto, es nulo de nulidad absoluta. Esto lo deja clarísimo el artículo 1465. Ahora bien, cosa distinta es el dolo pasado. Una vez que el dolo se ha cometido y la víctima lo conoce, ahí sí puede perdonarlo, porque lo que está haciendo es renunciar a un derecho, la acción para reclamar, que ya forma parte de su patrimonio. Muy bien, pues para que todo esto que hemos visto quede bien consolidado, vamos a cerrar con una síntesis estratégica de las ideas clave. En resumen, dominar el dolo significa entender a la perfección su triple acepción, conocer sus estrictos requisitos como vicio del consentimiento y, por supuesto, manejar las distintas consecuencias de sus manifestaciones. Estudiar el dolo es, en el fondo, entender la profunda conexión que existe entre la autonomía de la voluntad, la buena fe y la responsabilidad civil. Y esto nos deja con una reflexión final para el examen. ¿Acaso existe otro concepto jurídico que demuestre con tanta claridad esa tensión permanente entre la libertad que tenemos para contratar y el deber de actuar siempre con honestidad?